Ya. Estamos. Perfecto. Bien, muy buenas tardes. Soy Cristian Andino. Es en principio un gusto poder acompañarles en esta transmisión y por otro lado también es una situación complicada el poder presentar este tipo de eventos que si bien es académico tiene un gran trasfondo humanístico, por así decirlo, o humano, ¿verdad? Estamos aquí homenajeando a un compañero, a un colega que se nos adelantó, pero que seguramente hubiera querido que lo recordemos así, ¿verdad? Con instrumentos teóricos que él tanto apreciaba y que él tanto colaboró para dejarnos y seguir pensando esta realidad y hacerlo con un modo y con un tinte crítico que es lo que nos había inculcado y compartido, en este caso Charles Quevedo. Bueno, ¿quién es Charles Quevedo? Se preguntarán algunos, los más jóvenes, los que no tuvieron un trato directo con él. Eh, Él últimamente formaba parte de grupos de trabajo de Claxo, por ejemplo, y justamente sus compañeros de Claxo fueron los que prepararon esta pequeña reseña que me gustaría leerles antes de hablar de la modalidad de este evento y qué nos trae aquí, ¿verdad? Charles Quevedo fue licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción y máster en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con la tesis de clase contra clase al Frente Popular, el Partido Comunista del Paraguay y la Internacional Comunista 1928-1937. Fue docente, investigador, nos dejó una frondosa producción sobre pensamiento latinoamericano y paraguayo y el desarrollo del campo intelectual, plasmado en intervenciones en diarios, libros, prestigiosas revistas y en diálogos con los movimientos sociales del Paraguay y la región. En el año 2016 ganó y publicó junto a Lorena Soler y Dalila Sosa Marín el premio Antología del Pensamiento Crítico Paraguayo, Claxo, reeditado por Flaxo y OEI. Mantuvo una preocupación sobre el campo del arte, que se plasmó, entre otros, en la bibliografía de Livio Abramo en el año 2020, junto a Alfredo Falero y Lorena Soler, como resultado de la edición anterior del grupo de trabajo Conocimiento y Poder, Intelectuales e Ideas en la Configuración de las Relaciones entre Saberes y Política en América Latina y el Caribe. Coordinaron el libro Intelectuales, Democracia y Derechos, Claxo, colectivo editorial, en el último tiempo dedicado a sus investigaciones a construir la historia del Partido Comunista Paraguayo, así como a pensar las transformaciones del campo intelectual y político en la región. Dice esta reseña de Claxo que con la muerte de Charles se pierde una de las piezas jóvenes más refinadas, agudas del pensamiento paraguayo, y lo despedimos con afecto y le deseamos a su familia y allegados la fortaleza para afrontar este triste momento. Termina, en este caso, el comunicado de sus compañeros y colegas de Claxo. Debemos decir que desde el Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, CIF, también lamentamos profundamente esta pérdida. Charles ha sido un colaborador nuestro desde los inicios del CIF, uno de los colaboradores de la revista Apóstasis del CIF, que lo reeditamos hace muy poco, y por supuesto formó parte de muchos seminarios, y muchos espacios que ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Bueno, sin más, para dar continuidad a este evento y no quedarnos en estas cuestiones introductorias, simplemente saludarles a los que nos están siguiendo en las redes, porque esto se transmite. Allí hay una serie de datos también que dejamos en relación al evento mismo. Este es un evento solidario, que debemos decir, que va a tener una certificación que tiene un costo y todo lo que nosotros recaudemos en estos espacios va a ser destinado íntegramente a su familia que sigue afrontando una serie de gastos, ¿verdad? Así que sin más, le doy la palabra a César Zapata, que en este caso es representante de la Sociedad Paraguaya de Filosofía. Muy buenas tardes, César. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes para todos los que nos están escuchando, aquellos que nos siguen por la red, a nuestros distinguidos panelistas, a nuestro moderador, a los chicos, ¿verdad?, que están haciendo también el soporte técnico. Creo que Cristian en gran medida ya ha dicho, ¿verdad?, bastante sobre lo que es la figura de Charles.
Yo estoy acá a nombre de la Sociedad Paraguaya de Filosofía, solamente para dar un saludo. Y quiero aprovechar, ¿verdad?, de contar una pequeña anécdota. En realidad no es una anécdota, sino que cómo conocí a Charles, de modo, ¿verdad?, de situar esto, como bien lo dijo Cristian, como un homenaje también que tiene que ver con lo intelectual. Justamente lo conocí a través de Cristian y él me dio su teléfono y nos pudimos contactar porque yo tenía una duda respecto a unos conceptos que estaba trabajando en un libro de filosofía que estaba confeccionando en ese tiempo. Y era respecto al concepto de lugar, al concepto de territorio, y yo estaba proponiendo, ¿verdad?, o tratando de armar el concepto de zonificación. Entonces necesitaba la asesoría de alguien que supiese filosofía, ¿verdad? Y nos juntamos con Charles, tuvo una predisposición increíble. Tuvimos una reunión, me acuerdo, en un colegio, y bueno, ahí pude apreciar su agudeza, me dio muchísimos consejos, hablamos de Deleuze, hablamos de Aristóteles, y pudimos ajustar algo, ¿verdad? Este concepto de zonificación como una alternativa al concepto de territorialidad de Deleuze. Y bueno, desde ahí jamás perdí contacto con Charles. Y siempre que tenía alguna duda, que quería una opinión, le preguntaba y él de manera muy amable me contestaba, siempre me daba una pista, siempre me daba una motivación. Leía también frecuentemente los artículos que suelo escribir, los ensayos que suelo escribir para el Trueno, siempre me daba un retorno importante y bueno, fue una gran pérdida, fue una gran pérdida. Charles todavía tenía muchísimo que dar y bueno, y nos costó muchísimo asumir, ¿verdad?, esto. Siempre pensé que se iba a recuperar, que tal vez iba a ser un proceso largo, ¿verdad? Pero en fin, creo que esta serie de charlas, ¿verdad?, que inician con connotados académicos del Paraguay, es justamente, y acá coincido totalmente con Cristian Andino, lo que él hubiese querido. Y también es una oportunidad para volver a la obra de Charles, a lo que dejó escrito, revisarlo, repensarlo, sobre todo, ¿verdad?, en el marco del pensamiento crítico en Latinoamérica. Y bueno, de parte de la Sociedad Paraguaya de Filosofía, va este homenaje, creo que es lo más correcto que se puede hacer, es una especie de funeral, si lo queremos llamar así, ¿verdad?, o recordatorio intelectual. Y bueno, sin nada más que decir, dejo al licenciado Sergio Cáceres, otro buen amigo, ¿verdad?, de Charles y mío también, que va a ser el moderador y que va a presentar a nuestros ponentes de lujo que tenemos para esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias César por tus palabras y también a Cristian Andino. Eh, bueno, efectivamente, también como todos los que estamos acá, lo conocí a Charles y en homenaje, en memoria suya, esto lo estábamos organizando ya en el momento en el que él estaba en el hospital, y lo único que hicimos fue cambiar el nombre cuando él fallece repentinamente el fin de semana pasado, ¿verdad? Acá hay que mencionar al doctor José Manuel Silvero, que fue el iniciador de esta idea. Él fue el que lanzó la idea de crear esto y bueno, ahí nos unimos Cristian Andino, César Zapata y yo, y luego posteriormente Raúl Acevedo y Nicolás Gayol, que están también ahí ayudando en la parte técnica. E inmediatamente empezamos, lo primero que se nos ocurrieron fueron los nombres que ustedes vieron ya en el afiche. Lorena Soler, Juan Andrés Cardoso y Ticio Escobar, que además de la amistad que los unía a Charles, también fueron colaboradores y amigos en lo académico con él. Lorena Soler lamentablemente avisó hace unas horas nada más que hay un temporal en la ciudad del interior de Argentina donde ella se encuentra y hay apagones, entonces no está con batería, no está con señal y lastimosamente ella no va a estar en este evento, pero tal como dijeron los compañeros, pensamos hacer otro, porque este evento está hecho para ayudar a la familia de Charles, y de ahí que
La gente puede colaborar en ese enlace que van a ver que acompaña este evento. En el chat del Facebook se va a cargar también el formulario para que aquellos que quieran colaborar libremente, voluntariamente, lo hagan. Esa es la idea también, ayudar un poco a la familia. Entonces Lorena volverá a estar en algún momento cuando volvamos a hacer paneles porque está pensado hacer más. Bueno, entonces, por lo tanto, nos quedamos con los dos panelistas compatriotas nuestros, Juan Andrés Cardoso y Tiso Escobar. Vamos a arrancar en ese orden con Juan Andrés Cardoso, filósofo, conocido, columnista, ya hace décadas del diario Última Hora, y que últimamente ya hace también ya unos varios años es el director de la Academia Diplomática y Consular del Paraguay, que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno, lugar donde Charles, hasta el momento de su muerte, fue profesor también varios años, justamente, y Juan Andrés era su director. Charles fue muchos años colaborador del Correo Semanal, Última Hora, de ahí también ya Juan Andrés lo conoció, yo también, porque trabajábamos juntos ahí. Así que bueno, mucho camino recorrido con Charles. Así que Juan Andrés nos va a hablar de la filosofía, del repensar la filosofía desde Latinoamérica. Entonces ya arrancamos nuestro evento con Juan Andrés Cardoso. Tenés, Juan Andrés, la palabra. Un afectuoso saludo a todos y especialmente para Marta, si es que está presente. El tema elegido tiene que ver con una cosa esencial a la filosofía. La filosofía es refractaria a toda prudencia. Por lo tanto, si se tiene demasiado a lo que hay que decir, no se hace filosofía. Y desde América Latina, hace ya unos 40 años, en congresos internacionales, venimos hablando de la filosofía en América Latina y la filosofía desde América Latina para el mundo. En realidad, estamos inmersos hoy en día donde la necesidad de repensar la filosofía es prácticamente universal. Universal porque, como ha señalado Alain Badiou, hay un grito ensordecedor donde reina definitivamente en nuestro tiempo la cuestión de la doxa. La opinión ha ocupado todos los espacios, no solo de los medios de comunicación, sino incluso en aquellos lugares donde estaba presente la filosofía. A tal punto que el propio pensar filosófico se volvió en una cuestión de doxa. En la generalidad de los casos, o en última instancia, queriendo subir un poco más, se agarra de lo sensible y por lo tanto hace una especie de literatura, y la filosofía, en vez de desplegarse hacia conceptos, hacia proposiciones lógicas, la filosofía toma las cuestiones de una manera descriptiva. Así parecería haber anticipado Lyotard de que el tiempo del mega relato o de los megas relatos ha fenecido. Sin embargo, tenemos hoy la necesidad de repensar la filosofía, sobre todo cuando nos encontramos con tremenda grosería. Se le llama en los ministerios de educación a las religiones como filosofía. Vale decir, todo aquello de donde la filosofía ha surgido como una
posición absolutamente crítica aparece hoy con el nombre de filosofía. Y así aparece otra opacidad de la filosofía, una tremenda opacidad donde el vacío del ser, del pensar, no tiene presencia aquí en el mundo. Al no tener presencia, la palabra pensar deja de tener una gravitación a nivel de los estudios incluso universitarios, y menos aún donde la filosofía ha querido imperar. En la organización, en la construcción, en la articulación de un mundo regido por el conocimiento, por el saber y siempre anhelante de mayores conocimientos destinados a encontrar las verdades, siempre, por supuesto, en posición crítica. ¿Por qué repensar la filosofía desde América Latina? Porque nosotros, en algún momento dado, y aun cuando originariamente no apareció la palabra en América Latina, nosotros sí nos hemos empoderado de la palabra filosofía de la liberación. Liberación, sin embargo, proviene del pensamiento de Hegel, se consolida mucho más en Marx, en contra de la alienación, de la enajenación y sobre todo de la opresión humana destruida, el ser humano destruido como una fuerza de trabajo y en las relaciones de producción a simple mercancía. Por supuesto, el mercado llegó a las universidades y con la mercantilización de las universidades, la filosofía prácticamente tiene poca cátedra hoy a nivel no solo de América Latina, sino hasta en Alemania. Repensar la filosofía supone que vamos a tratar de ir hacia aquellos lugares donde la filosofía ha desaparecido. ¿Dónde ha desaparecido la filosofía? Prácticamente en las cuestiones ontológicas. Hoy pensamos poco respecto al problema del ser. Pareciera que en algún momento aquello que Heidegger dijo, en qué significa pensar, que todavía no pensamos lo más grave. ¿Y qué es lo más grave? Probablemente el ocultamiento del ser, no en la muerte, sino el ocultamiento del ser en la explosión de la coseidad, convertido el ser en cosa, en mero ente. Es el problema existencial hoy del sujeto humano. Por lo tanto, hay que restituir el propio sujeto y no en balde hay que repensar lo que significa hoy la subjetividad. Nosotros en América Latina hemos tenido una diferencia cuando, por un lado, Augusto Salazar Bondy y por otro lado, Enrique Dussel, desde la filosofía de la liberación, buscan
la palabra propia de la filosofía latinoamericana, se centran ambos pensadores en la descolonización de la filosofía en América Latina. Vale decir que ya había una propuesta desde la década del 70 del siglo pasado de terminar de seguir repitiendo lo que Occidente afirmaba en torno a las proposiciones filosóficas. Un proceso de descolonización que todavía hoy es un reto para nosotros en América Latina. Más aún, cuando hoy estamos ante la presencia omnipresente, en todo caso, de un proyecto que comenzó en Grecia, el proyecto de la democracia como sistema político. Y este sistema político de la democracia está desde el etnocentrismo o la filosofía que viene de Occidente, imponiendo un modo, un estilo de vida social donde, al decir de Rancière, en el gobierno el pueblo es la parte que no tiene parte en el poder. Y sin embargo, hablamos de la libertad y de la igualdad. El problema está en que desde el punto de vista filosófico, hoy, fuera del tiempo en que el marxismo todavía preexistía como una teoría fuerte a través del estructuralismo y particularmente de Althusser, nosotros estamos vaciando completamente el sentido de un pensamiento crítico respecto a la organización social y la colaboración y a veces hasta las contradicciones entre filosofía y sociología. Nos hemos dado la espalda a la cuestión propiamente filosófica y nos hemos dejado llevar por los registros de la sociología. Entonces nos pasamos mirando el presente, analizando tal vez el pasado, mirando la historia, pero no la historicidad que la filosofía pretende que el ser humano abrace para modificar las estructuras dominantes. Y entonces hoy la necesidad que tenemos desde América es inaugurar un proceso de pensamiento filosófico capaz de instituir un nuevo pensamiento para América Latina, pero sobre todo a nivel universal, con dimensión universal, poniendo énfasis en la autonomía del hombre, del sujeto humano. Autonomía que tiene correlación con aquello que ya se venía hablando desde Europa, la emancipación. Pero para nosotros tiene una doble significación. Autonomía en cuanto a sociedades, autonomía en cuanto a cada ciudadano. Esa autonomía en lo subjetivo implica la liberación del ser humano de la pobreza, de la desigualdad y asumir por fin una idea
de equidad capaz de dimensionar, abrazar a todos los seres humanos y poder llevar adelante una disrupción que signifique un cambio radical en las estructuras de acumulación, en las estructuras del poder, en las estructuras de las producciones económicas, científicas, tecnológicas, y poner al alcance de toda la humanidad los instrumentos que hagan posible una adecuada convivencia a fin de poder dar el salto cualitativo desde el reino de la necesidad al reino de la verdadera libertad. Esa libertad que supone que nosotros somos capaces de elegir en dónde estar, elegir aquello que queremos ser, elegir el destino que nos proponemos, pero de nada serviría apelar solamente a la intencionalidad que implica la elección según Hegel, sino avanzar según lo que Marx impone para el pensamiento científico, la acción. La propia acción es la que va a llevar a superar las meras utopías de la libertad, de la liberación. Y podremos superar en la medida en que desde América Latina podamos llevar hacia lo universal una teoría sólidamente fundada en la filosofía como teoría de la libertad, de la autonomía, para cada hombre, para cada mujer, para todos los seres del mundo, a fin de que efectivamente el poder dominar la propia subjetividad en relación con otros y viviendo con otros, podamos hacer una coexistencia humana a la altura precisamente desde lo que desde tiempo atrás se viene hablando, para poder llegar a las puertas abiertas de la dignidad humana y avanzar sobre el horizonte, ese largo horizonte de la historia hacia la plenitud de la libertad. Es todo lo que puedo aportar en homenaje a Charles, simplemente para motivar a que pensemos. Charles nos demostró una potencialidad impresionante que es posible pensar desde Paraguay, desde América Latina, y por eso, con una tristeza inmensa, su desaparición está presente hoy acá en nuestras palabras y en nuestra emoción. Repensemos la filosofía. Es la tarea de nuestra universidad, de nuestro trabajo, de nuestra academia, y repensar la filosofía es instituir la construcción de un mundo diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Andrés Cardoso. Vamos a darle la palabra a Ticio Escobar, pero antes quisiera explicar que una vez que Ticio termina, vamos a la ronda de preguntas con el público que está en Facebook, así que la gente ya puede ir haciendo sus preguntas y luego los compañeros van a juntar esas preguntas y le vamos a pasar a los ponentes para que ellos, o yo les voy a leer para que ellos puedan contestar y pasar entonces al debate. Entonces,
Le damos la palabra a Ticio. Por cierto, Lorena Soler les envía saludos y lamenta no poder estar con ustedes, pero bueno, como ya había dicho, en nuestro evento seguro ya se va a poder sumar ella. Así que rápidamente yo presento a Ticio Escobar, también filósofo, crítico de arte, fundador del Museo del Barro, del Centro de Artes Visuales, pero más que nada Ticio por muchos años fue el líder de un grupo de crítica cultural, de unos seminarios en los cuales Charles participó activamente en todas las ediciones como miembro de ese seminario que Ticio dirigía, donde yo también fui compañero con Charles y muchos amigos en ese momento. Y por lo tanto Charles participó y escribió en los textos que se producían en ese seminario. Entonces, ese vínculo también muy cercano entre Ticio y Charles vino desde aquellos seminarios. Quería un poco comentar el contexto del cual Ticio va a hablar. El año pasado el último libro de Ticio, Aura Latente, fue presentado justamente por Charles Quevedo, por ejemplo, que era un gran lector de Ticio. Yo recuerdo alguna vez una feria del libro donde yo estaba con Charles y Charles eh, compra el mito del arte, el mito del pueblo, me acuerdo, compra conmigo. A mi lado estaba y él estaba comprando el libro de Ticio. Recuerdo eso, o sea, siempre siguió los textos de Ticio también. Así que comentando brevemente esa anécdota, yo le doy la palabra a Ticio Escobar. Adelante, Ticio. Muchas gracias por invitarme a participar de este homenaje a Charles. Creo que es el mejor espacio para hacerlo, o por lo menos a nuestro nivel, lo que podemos dar, pensar en conjunto, teniéndolo, recordándolo, y me parece que es la mejor manera de homenajear, así que les quiero agradecer especialmente por esta invitación. Yo me conecto bastante con lo que recién expuesto tan brillantemente por Juan Andrés, y como desde América Latina me interesa también recuperar las muchas formas de acceder a un pensamiento filosófico, entendido así como un pensamiento intenso, crítico, radical, jugado sobre el límite, y las muchas formas de acceder en una cuestión que bien podríamos llamar filosofía expandida, en el sentido de una epistemología o una hermenéutica que discute sus propios límites y se encuentra continuamente cruzando otros ámbitos y otros territorios. Por eso me pareció interesante tomar el caso de la literatura de Roa Bastos como una forma de pensamiento filosófico también, o encontrar en ese cruce formas de trabajar conceptos que tienen que ver con la filosofía desde la palabra mismo, desde otro nivel de la palabra. Es decir, hoy cuando hablamos de filosofía o cuando hablamos de arte, cuando hablamos de pensamiento en general, estamos hablando de un pensamiento contingente basado en epistemes diversas, incluso en epistemes que se vinculan o se interceptan con hermenéuticas, no solamente con epistemologías, como construcciones que discuten las categorías universales, logocéntricas, esencialistas, de las que parte en general el pensamiento de origen colonial ilustrado, ¿verdad? Sin despreciar, por supuesto, sus inmensos aportes. Y también entender la transversalidad de un pensamiento que cruza ámbitos diversos. Entonces, me gustaría tomar algunos puntos de Yo el Supremo, fundamentalmente de la obra de Roa, para ir cruzando estas distintas cuestiones que hacen a un pensamiento filosófico, a un pensamiento contemporáneo radical que podemos bien denominar filosófico. Y uno de ellos es lo político mismo, ¿no? El hecho que se plantea Roa, que también señaló Juan Andrés, no solamente con una preocupación por la historia, sino por la historicidad, no solamente por el tiempo, sino por la temporalidad,
¿verdad? Que actúa como la escritura, como ese fármaco de que hablaba Platón y retomaba con gusto Derrida, ¿no? Que por una parte la descripción de la historia, que resulta fundamental como anclaje de pensamiento, y por otro lado esa misma fijación como riesgo de instrumentación del poder, ¿verdad? Es decir, la disputa política por el sentido, es decir, lo político explicado en un momento, entre varios acercamientos, lo político, también como litigio por el poder, y un litigio que empuja a la escritura fuera de sí mismo, también se habló de eso, ¿verdad? La acción, a una pragmática que va más allá de la palabra y tiene que ver con la discusión del límite representacional, que es fundamental tanto en el arte, en la literatura, en el arte en general, como en la filosofía. Y entonces plantear el discurso omnipotente del Supremo, ¿verdad? Como trabado, identificado en sí mismo, puro en sí, que no admite la diferencia por una parte, empuja también con el para sí de su inscripción, de cómo se inscribe ese pensamiento que no tiene otro o que pretende no tener otro, ante el cual Roa levanta una polifonía de voces discordantes que hacen también ese momento político en el sentido de Rancière, ¿verdad? De esa de discordia, o sea, de esa diferencia que discute la posibilidad de una voz única, omnipotente, la voz del poder. Y toda la contradicción que se crea a partir de la necesidad de inscribir esas voces o esa voz o ese discurso, y el hecho de que toda inscripción de acontecimiento rebasa la superficie de inscripción, o sea que siempre hay un fuera de la palabra, un fuera del lenguaje que queda necesariamente afuera y que es fundamental para rodear las palabras de un cierto silencio en el cual permita la resonancia de esas palabras, un margen de diferencia en la cual a partir del cual las palabras puedan decir su otro o confrontarse con lo otro. Y toda la obra de Roa es una arquitectura impresionante de continuas escrituras hojaldradas, de voces espectrales a veces o potentes según los distintos registros y lugares de enunciación que utiliza para ver o poner en escena esa discusión, no solamente de la voz única, sino de la voz escrita misma, cómo el lenguaje mismo se enfrenta al límite de la representación, que creo que es el problema fundamental del arte. No puede, arte, hablo de literatura cuando hablo de arte, por supuesto, que no puede dejar de pasar por el símbolo, pero necesariamente eh, apela aún más allá de lo simbólico. Si hablamos más o menos el registro lacaniano, no es solamente lo simbólico, se ve sobrepasado en su intento de acceder a lo real y tiene que necesariamente pasar por lo imaginario. Y continuamente esa imaginación, a Roa le preocupa enormemente que su palabra esté cuajada de imágenes, continuamente lo explicita en cierto sentido, ¿no? Como la palabra imagen, que también Rancière nombra esa figura tan sugerente, ¿no? Es lo que permite que el lenguaje también se movilice, salga de sí y haga una referencia, aunque sea litigiosa, con el otro. El vacío de la diferencia, como decía, permite rodear las palabras para que ellas resuenen, para que tengan sombras, para que acojan lo otro y permitan la posibilidad de un discurso no autoritario, sino un discurso que resuena, que va más allá de sí y se enfrenta con otras voces. En el plano del arte mismo, que es otro punto fundamental, que interesa enormemente a la filosofía y desde siempre, no solamente desde la estética, sino desde siempre, el problema del arte ha impulsado a la filosofía, como ese trabajo con el lenguaje
lleva a que no solamente se trabajen los significados y que esos significados rueden permanentemente, no queden estáticos, no queden satisfechos en sus propios perfiles, sino que sean vistos expulsados más allá de sí mismo, hasta un umbral de sentido, que es no ya la posibilidad de que la significación descanse en algo, sino la apertura a un umbral mucho más amplio, que en última instancia es, en términos heideggerianos, podríamos llamar apertura al mundo, ¿verdad?, que necesariamente el arte promueve, si no quedaría puramente preso del lenguaje, de la retórica, de su forma de girar sobre sí, etc. Y se ve impelido a saltar por encima del límite de la representación y aspirar a abrirse al mundo, en sentido heideggeriano, como escena de sentido, de significaciones. Y también eso también permite en gran parte entender las formas de arte no solamente con significaciones decodificables, no mucho más allá de la lingüística, sino como síntomas, en el sentido freudiano del término, de cómo un síntoma puede traducir determinadas situaciones, pero nunca tiene un sentido unívoco. Y en su polisentido, diríamos así, está renovando y removiendo continuamente los ámbitos en los cuales transita. Eso permite mucho, y conectando ya este momento con el anterior, que se plantee también desde el arte o desde la literatura el aspecto micropolítico, no solamente político en el sentido de la posibilidad de representación y crítica y límite de la representación, sino también el empuje del deseo, del inconsciente, la presencia del cuerpo como lugar de afectación y de afecto, fundamentalmente. Aparece eso con una posibilidad mayor porque prácticamente en el arte lo político aparece más en su dimensión micro que en su posibilidad de actuar sobre realidades o estructuras objetivas solamente, ¿verdad?, sino con el filtro del deseo, el filtro de lo posible, abrir una posibilidad de que las cosas puedan ser o puedan suceder. El tema de la objetividad, eso poder suceder, permite hasta qué punto la confrontación que se ve muchísimo en Yo Supremo entre la historia, la memoria, el arte, la realidad de la cual se parte, está enredado continuamente en trama ficcional y retórica, pero de la cual resuena mucho más allá de ella, ¿verdad? Remito un poco a ya la poética de Aristóteles, en el cual se hablaba de una racionalidad ficcional, perdón, que constituye un necesario modelo de inteligibilidad de la acción humana para orientarse y comprender el mundo. O sea, hay una estructura que es de entrada una estructura ficcional, desde la cual la historia cuenta cómo relata los hechos o aspira a las cosas como acontecimientos empíricos sucedidos, y la poesía, dice Aristóteles, el arte, la literatura, no dice lo que ocurrió, sino lo que podría ocurrir, lo que puede ocurrir. En cierto sentido, él también hace una oposición entre la verdad de un tipo de pensamiento y la verosimilitud que propone el arte para acceder de otra manera, quizá, o de otros ángulos, a la verdad o a las verdades que están en juego en una coyuntura histórica y que pueden servir de valores para la pragmática de transformación, que es lo que en última instancia aspira a todo tipo de pensamiento crítico. Entonces, que la oposición entre la memoria, una microfísica del poder, en el sentido Foucaultiano también, y cruzada por el deseo, la memoria imparcial, la memoria en la cual hay una carencia de objetividad, sin embargo no es pura ficción, sino que se basa en hechos reales, editados, filtrados por el deseo, por la memoria, por el proyecto,
mismo, etc. Entonces, eso corresponde a que la memoria se enfrenta con núcleos renuentes a la simbolización, situaciones traumáticas que no pueden ser traducidas simbólicamente en el orden, al orden del lenguaje, del signo, de la representación, pero sí actúan como principios activos de sentido, una renovación continua del sentido de lo recordado o de lo memorizado o de lo convocado al presente, como quería Benjamin, y lo cito a Benjamin especialmente porque era un autor trabajado, muy trabajado por Charles y muy conocido por él, ¿verdad? Como esa convocatoria del pasado para enfrentarlo a un tribunal del presente en aras a la posibilidad de una incidencia en el futuro, una imaginación de futuro o un pensamiento de futuro, que en última instancia es lo que moviliza la pragmática, la acción y la posibilidad de una filosofía o una literatura que no queden absolutamente como trancados en sí mismos, ¿no? La historia, de todas maneras, aunque busque la objetividad, no puede alcanzarla totalmente. Es imposible que el lenguaje, por eso mismo, pueda atrapar totalmente, descifrar, aclarar y decir qué aconteció, narrar y asegurar lo que pasó, por supuesto. Roa Bastos no busca retratar el Supremo, ni siquiera lo nombra, no aparece el nombre de Francia en ningún caso. Y leo una frase suya que dice: articular, no, perdón, me refiero en este caso a un concepto de Benjamin, que dice: articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente fue, significa apoderarse del recuerdo tal como está, relumbra en un instante de peligro, en una situación de radicalidad, en una situación de cercanía al abismo o de reportarse sobre el abismo o el vacío o la totalidad o lo que fuere la radicalidad peligrosa del último límite. Ese relumbrar en un instante de peligro, por supuesto que tiene que ver con el relámpago de la imagen dialéctica de Benjamin, que ilumina brevemente y con radicalidad y lo extremo mismo para que aparezca o manifieste lo que podría estar latente, oscuro o simplemente lo innombrable, lo real innombrable, que solamente puede ser rodeado por la imagen que no ha accedido por el símbolo, ¿no? Y evidentemente la dialéctica que menciona Benjamin con su imagen dialéctica no tiene que ver con Hegel y la posibilidad de una síntesis, una conciliación entre los términos, sino está mucho más cerca de Nietzsche con lo intempestivo, con lo que rompe la linealidad de la historia y se incrusta en el presente mismo, creando una desarticulación, creando un momento de ruptura, un momento que Shakespeare quizá llamaría time is out of joint, el tiempo está desquiciado, ese momento de desarticulación breve del tiempo, esa pequeña puntada, ese puntum, diría Barthes, que rompe la linealidad de la temporalidad histórica. Es lo que continuamente está haciendo, bueno, yo supremo, pero la literatura en general, a ir como cambiando el lugar de la palabra, impidiendo que la palabra descanse, nuevamente citando a Benjamin, atormentando el lenguaje, como decía, la literatura tiene que castigar el lenguaje, obligarle a desandar lo dicho o a transitar desvíos complicados para poder nombrar otras cosas, o nombrarlas a contrapelo, o nombrarlas a través del silencio o de la contradicción o del desmentido o de ese mismo intempestivo que nombramos de Nietzsche. Entonces, el arte obviamente impone sus propios rodeos, sus propias retóricas, impone su momento
de ironía, su momento de distancia, su momento de contradicción continuamente, para aspirar a ese sentido que está más allá, reitero, de las significaciones más o menos, no solamente complacientes, sino concordantes del mundo, esa explicación, ese lenguaje consensuado que tanto temía Adorno, ¿no? El lenguaje conciliado de una cultura que impide que esa cultura pueda ir discutiendo sus propios límites y sus propios contornos y quedando fija en contenidos que ahí sí se conectan de nuevo con Hegel, con ese estancamiento de la historia que él hablaba cuando en un momento se trancaban las ideas y no fluían con la suficiente necesidad que la historia requiere siempre. Este rodeo, el rodeo retórico del arte, la distancia irónica, o sea, la separación, casi la mirada metalingüística que hace desde afuera sobre sí mismo, esa autorreferencialidad de los rusos, ¿verdad? Y la negatividad continua que tiene desde Kant y antes de Kant, todo el pensamiento de mirar siempre su propio límite y discutir los propios instrumentos que está utilizando, permiten tomar en un momento a la historia posición. Y acá me remito un poco a la diferencia que hace Didi Uberman entre tomar posición o tomar partido, ¿no? El partido como una posición dogmática que impide la posibilidad de discutir lo nombrado, lo dicho, lo asegurado, y la posición que, aunque se dirija en una dirección y flexibilidad en relación al objeto de su mirada o de su análisis, ¿no? Dice Roa, lo leo acá, la historia encerrada en estos apuntes se reduce a historias que en ellos debió ser narrada, a historia que en ellos debió ser narrada y no ha sido narrada. O sea, continuamente el plus, un residuo, un más allá de lo dicho, pero ante lo cual lo dicho o lo escrito tiene una responsabilidad de asumir, aunque sea a través del silencio, ¿verdad? Eso que no ha sido narrado es esa vuelta del lenguaje, ese giro permanece en lo puramente ficcional, en lo puramente imaginario. Yo creo que el gran desafío de la literatura, y acá estoy hablando de la filosofía del pensamiento crítico, involucro también la filosofía en general, es trenzar esos momentos que Lacan hablaría de un registro simbólico, ¿verdad? De lo simbólico, el lenguaje mismo, también lo real como aquello que rebasa el lenguaje, esa abismal y abisal oscuridad que del inconsciente, del trauma, de lo no dicho, de lo no narrado históricamente, diría Roa Bastos, pero que está presente, está exigiendo una reparación, casi como un espectro shakespeariano, ¿no? Exigiendo ser dicho, ¿verdad? Continuamente, ¿verdad? Y que solamente puede tener acceso no a ser descifrado, pero sí a ser bordeado por lo imaginario, por la imagen. Por eso esa relación entre lenguaje y imaginación, o lenguaje y ficción, o lenguaje y más allá del lenguaje, es lo que hace que Roa metaforice en una imagen, en una figura inquietante, extravagante suya, que es lo que llama la pluma recuerdo, que es, lo cito literalmente, escribir al mismo tiempo que visualizar las formas de otro lenguaje compuesto exclusivamente de imágenes, de pensar esa posibilidad imposible de escribir solamente a través del lenguaje. Y muchas veces esto que él llama metáforas ópticas también se tiene que ver con otra figura que él usó, un libro que tuve el honor de editar, que se llama Metaforismos, que en el cual él cruza sus
su lenguaje, su discurso, de obras suyas distintas, con imágenes de obras de un artista, de Osvaldo Saler. Pero está acá el cruce entre imagen y discurso, o entre imagen y escritura, como si un solo momento no pudiera bastar, y exigiese la necesidad de llevar al límite la palabra, para que ésta pueda chispear, pueda relumbrar, como dice Benjamin. En situación de límite, la palabra resplandece, y eso los guaraníes conocen muy bien, esa palabra resplandeciente, ¿verdad? El ñe verá, o ñe es endu incluso, y por algo que se expresa en el Aybura Pitá, que según Roa es la cumbre de la literatura, filosofía paraguaya. Muchas gracias. Muchas gracias, Ticio, por la conferencia sobre Yo el Supremo de Roa Bastos. Bueno, con esta última charla, Ticio, cerramos la parte de los panelistas, entonces vamos a las preguntas del público que está conectado por Facebook. Tengo una ya acá de Robert León Hellman. Robert es profesor y egresado de la Universidad Católica, hizo su investigación sobre Schopenhauer, pero también tiene ya todo un largo trabajo investigando el pensamiento paraguayo, y justamente en ese sentido Robert pregunta, ¿cómo podemos aplicar las ideas propuestas por Juan Andrés Cardoso de manera específica desde la sociedad y la cultura paraguaya? Es una pregunta para vos, Juan Andrés. Tu micrófono, Juan Andrés. El micrófono. Nosotros vivimos una especie de autorreferencialidad, pero limitada a una estructura académica. Esa estructura académica se autorreproduce sin tener una conexión en forma dinámica, dialéctica, con la sociedad. He ahí el problema. En esa frontera, el muro impone la autorreproducción de saberes, de lenguaje, de conocimientos y sobre todo del pensar en sectores muy reducidos de la sociedad. Esa cuestión no es así en el ámbito de la literatura, por ejemplo. Para la literatura hay no solo desde, como decía justamente Rancière, la apropiación por la parte de la imagen y la imagen llevada, por ejemplo, al cine. Eso dinamiza la conexión de las letras literarias, sobre todo de la ficción, con la expansión social. Se socializa. La filosofía, en cambio, termina siendo un código muy reducido, un código bastante hermético, y su propio lenguaje requiere una evolución enorme en el contexto del pensamiento abstracto. Del pensamiento abstracto, porque la propia lógica, la misma matemática, que son disciplinas que integran el filosofar, hace que el lenguaje filosófico tenga la dificultad de una conexión fácil con el ciudadano común. Entonces, la filosofía está muy abstraída en sí misma. Hay aquello que Hegel ya ha dicho, ¿no? La conciencia, que es el ser en sí, que analiza la realidad
y trata de llegar a la teoría en un ser para sí mediante el despliegue de la racionalidad sobre lo real. Bueno, todo eso complica enormemente la comunicación de la filosofía con la sociedad. Por lo tanto, hay la necesidad de encontrar puentes para que la filosofía, como por ejemplo, vean ustedes, en algún momento hay una ruptura incluso de carácter epistemológico. Marx, con el manifiesto, rompe esa dificultad del lenguaje y allí es capaz de comunicarse nada menos que con el proletariado. Pero sin embargo, vamos más allá. Marx necesita ascender hacia lo científico. La divisoria que hace Marx respecto a ciencia e ideología es precisamente para superar esa facilidad del lenguaje y, sin embargo, en su libro fundamental, El Capital, se vuelve tremendamente complicado. En fin, hoy la filosofía necesita envolver a la epistemología, a la ciencia, a la tecnología, de una manera tal y con un lenguaje capaz de comunicarse con el mundo de la vida, tal como dice Habermas, y a través de esa comunicación lograr articular una conexión dinámica capaz de llevar a esa disrupción tan fundamental desde el punto de vista de la radicalidad de las proposiciones filosóficas para romper con el orden establecido y llevar adelante lo fundamental, la revolución universal para la libertad, para la justicia y para la igualdad. No sé, Robert, si lo que acabo de decir merece algunas consideraciones tuyas. Gracias, Juan Andrés. Vamos a ver si Robert responde en el chat del Facebook, ¿verdad? Pero desde ya, gracias por tu respuesta. Mientras esperamos alguna otra intervención, yo tengo acá una, sí, ahí dice Robert, gracias, profesor, dice Robert, te agradece a vos, Juan Andrés, por tu respuesta. Entonces, Ticio, yo tengo acá un fragmento de Yo el Supremo. Te voy a leer, a ver qué comentario te sugiere. Dice el personaje principal, dice, un mínimo de memoria es indispensable para subsistir. La anulación de esta facultad comporta la idiotez y nosotros aquí, página 245, y nosotros aquí en el Paraguay no bebemos el negro café de cardamomo de los olvidadizos bereberes, sino la infusión de yerba mate o el té de porotillo que ayudan a conservar la memoria y dentro de ella los buenos y malos recuerdos. Hemos visto muchas veces la cara de la desdicha. Ahora queremos ver y para siempre la cara de la dicha, por cara que nos cueste dicha cara. Bueno, los juegos de palabras de Roabasto siempre, ¿verdad? Pero el tema de la memoria y de la anulación de la memoria y su implicación con la dicha o la felicidad o no, o sea, esa cuestión siempre de política de la memoria que mencionaste, ¿verdad? Ya vos cuando hablaste del Yo Supremo, ¿verdad? Entonces, simplemente esta cuestión que tiene el texto de Roa de constantemente referirse a la memoria, ¿verdad? Como el aspecto político de la memoria, ¿verdad? Entonces era como simplemente complementario lo que estuviste diciendo, Ticio. No sé qué te sugiere este fragmento. Sí, no me acordaba
Sí, bueno, imposible. Lo tengo marcado, yo tampoco, pero está en el 245 por eso, de la Gracias, segunda porque edición, no voy a tengo la primera buscarlo. edición. Voy a buscarlo porque me va a servir mucho. Sí, te puedo pasar Bueno, después. sí, por favor. Sí, lo importante, cuando Rob habla de un mínimo de memoria como indispensable, está, yo creo, que señalando el otro extremo, que sería el de Funes, el memorioso, señalado por Borges, ¿no? Cuando la memoria ocupa todo el lugar de forma tal que ya no tiene margen de maniobra, ocupa todo, entonces el recuerdo no puede ser editado. Y en muchas partes, Roa tiene como una frase, un aforismo, que es algo así como: el hombre de buena memoria no necesita recordar nada, o el hombre de buena memoria está como recordando, y en el sentido de recordar es también recortar, ¿verdad? Editar. No se puede tener un bloque total de memoria porque sería imposible conservarlo todo, no hay disco duro que aguante la posibilidad de la memoria de Funes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí sí hay un concepto bastante benjaminiano de la memoria, que es darle una responsabilidad ética a lo recordado, en el sentido de enfrentarlo a un proyecto de futuro. La pura acumulación del recuerdo, en términos políticos, puede servir mucho también personalmente, ¿no? Pero en términos políticos adquiere como importancia o consistencia cuando está integrada a un proyecto de transformación, a un proyecto de acción, a una praxis determinada. ¿Qué hago yo con lo que recuerdo? ¿Verdad? Y desde el momento en que la memoria no está clausurada, sino que está siempre distorsionada por el deseo continuamente también, entonces hable una dimensión de lo posible, y esa dimensión es la dimensión política por excelencia, lo que puede llegar a ser, lo que no es un tiempo clausurado, no es una memoria ya petrificada, sino que es una memoria reactivable a partir de un posible o de varios posibles, ¿verdad? Yo interpreto un poco de la memoria, está como continuamente refiriéndose, no solamente en ese libro que mencioné recién, Metaforismos, y tiene toda una sección, un capítulo que está dedicado al juego de la memoria, que busca y esconde al mismo tiempo, ¿verdad? Que trata de ser fiel al recuerdo y que también lo traiciona en aras a lo que desea a partir, y toda la forma última de esconder completamente lo que no se puede elaborar, que es el trauma, ¿verdad? Que es el nudo así que no se puede recordar porque está como protegido en sí mismo, más allá de toda posibilidad de lenguaje y de simbolización, ¿verdad? Muchas gracias, Ticio, por la acotación a este comentario del libro de Roa. Hay una pregunta de Enzo Domínguez, pero antes, que es también para Ticio. Yo quería que Juan Andrés, brevemente, te pido, Juan Andrés, una reflexión porque lo comentamos algo cuando estábamos en el sepelio de Charles, porque, bueno, la pérdida de Charles es dolorosa en todo sentido, pero duele más porque se fue muy temprano, ¿verdad? Porque se fue muy joven, ¿verdad? Y sabíamos del talento, todos los que lo conocíamos, de la capacidad que tenía él, ¿verdad? Pero vos también fuiste muy amigo y discípulo de otro que también se fue joven, que fue Juan Santiago Dávalos. Y entonces uno empieza a recordar gente joven: Alfredo Seifergel, René Dávalos. O sea, no digo que el Paraguay esté designado por el infortunio, ¿verdad? Como se suele decir, pero esta labor del intelectual, estos que se nos van jóvenes, esta historia siempre disrupta que tenemos nosotros en Paraguay con la labor del intelectual. Digo históricamente, estoy empezando ya desde la posguerra, ¿verdad? Con Ignacio Apane, ¿verdad? Que se va muy joven, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo una carta de Fulgencio Remoreno que me han prestado para una investigación que hice, donde Fulgencio le escribe y dice: se murió Ignacio. O sea, desde Ignacio Apane, no lo puedo creer todavía, dice Fulgencio Remoreno, no me acuerdo a quién le escribe.
creo que era Manuel Domínguez, algo así. Y bueno, entonces, simplemente desde el corazón, yo sé, Juan Andrés, o sea, que yo sé que vos le quisiste mucho a Charles, o sea, estos golpes, ¿verdad? Y a la intelectualidad paraguaya, ¿verdad? Simplemente así, espontáneo, ¿verdad? Luego le paso la palabra a Ticio con esta pregunta de Enzo Domínguez, ¿verdad? El micrófono, Juan Andrés. Micrófono. No se te escucha, Juan Andrés. Ahí está. Otra vez se muteó otra vez, Juan Andrés. Ahí ¿Ahora? sí. Ahora. Bueno, digo que el intelectual está inmerso en la preocupación. Hay una preocupación por el conocimiento, pero sobre todo por aprender. Continuamente hay esa angustia de aprender algo y de estar con un entusiasmo tal de dedicarse mucho tiempo a la lectura, a la investigación, y probablemente desde ese punto de vista hay factores que lo llevan como una premonición a producir también compulsivamente. Por ejemplo, tengo la memoria de Alfredo Seifert. Escribía todo el tiempo, leía todo el tiempo. Y entonces cuando lo enterramos dijimos, él tenía la premonición de su muerte. Juan Santiago Dávalos tenía la capacidad casi particular entre los paraguayos. No necesitaba trabajar. Es más, enseñar, él decía que en el caso de Paraguay era además profesor, puesto que hay que estar yendo de una universidad a otra universidad, no se puede vivir de la cátedra. También fue muy joven y produjo mucho, pero publicó poco debido a que era muy riguroso, tremendamente riguroso y con una escritura bellísima. En el caso especial de Charles Quevedo, cuando Ticio estaba hablando, recuerdo que nosotros tuvimos un coloquio en la Universidad Católica sobre Adorno, Horkheimer y Benjamin. Y realmente el conocimiento era extraordinario y con una fidelidad tal que asombraba en el caso de Charles. Y por supuesto, se ganó siempre desde muy joven la respetabilidad intelectual en nuestro medio. No fue casual que, habiendo terminado filosofía, se tuvo que dedicar a estudiar sociología. Allí en Flaxo fue alumno mío e hizo un estupendo trabajo. Y hay algo que desde el punto de vista de lo que yo venía desarrollando, quiero traer aquí a la conversación. Charles decía que a diferencia de Augusto Roa Bastos, el Paraguay no era un país rodeado de tierra, sino que Paraguay, por ejemplo, con Ignacio Apanes estaba dialogando con los sociólogos de su época. En el caso de Juan Santiago Dávalos, era un maestro en materia de Hegel, de Heidegger, de Jean-Paul Sartre. Bueno, en fin, va poniendo una relación como que nosotros, no obstante ser una isla, un país mediterráneo, sin embargo, en la tesis de Charles Quevedo, nosotros tenemos también el esfuerzo de no ser anacrónicos y estar al día participando en la lectura,
en la socialización de las ideas desde nuestra intelectualidad. Esa es una postura, una tesis de Charles Quevedo que de alguna manera es cierta. Pero, por ejemplo, la tragedia se enamoró del Paraguay. Bueno, es una frase célebre de Shakespeare en Romeo y Julieta. La tragedia se enamoró de Venecia. Son cosas que de repente uno lee y trae. Es por una cultura universal, y al hablar de la memoria a veces también procede como una selección, pero la selección intelectual de la memoria es siempre muy selectiva, tiene el sentido del límite, precisamente cuando Lacan habla del concepto de sentido, aquello está vinculado con la significación, y esa significación es una especie de filtro que hace el trabajo de la mente a ir poniendo en el discurso aquellas cuestiones que le parecen que puede quedar como algo que incordia, que está allí como para decir, un momento, acá hay una frase que efectivamente va a llamar la atención. Bueno, en fin, en el caso de Paraguay tenemos esta tragedia de intelectuales que han muerto jóvenes, y es lamentable, particularmente en el caso actual de Charles Quevedo, por la potencialidad que tenía para seguir dando trabajos de gran valía y de proyección internacional. De todas maneras, nos deja el desafío de su intensa forma de trabajar y la seriedad con que escribe y elabora el pensamiento crítico. Ya, genial, Juan Andrés. Muchas gracias, che, por tu reflexión. Ticio, Enzo Domínguez, también egresado de la Universidad Católica. Hay varios filósofos egresados de la Católica conectados ahora al evento. Enzo Domínguez, profesor también del Colegio Monseñor Lasaña, pregunta, ¿cómo se puede potenciar la filosofía en el Paraguay? Así, directamente, una pregunta bien general para vos, Ticio, que sabemos que también la filosofía es lo tuyo. Bueno, la filosofía es y no es lo mío, ¿verdad? En el sentido de que para mí planteo un pensamiento de radicalidad, de ultimidad, si se quiere, a partir de muchas entradas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, a mí uno de los monumentos más impresionantes de filosofía en el Paraguay es el Aigura Putá, el gran himno Mbuá, que realmente está lleno de pensamiento así resplandeciente. Y también, en mi caso, como a mí me interesa mucho la filosofía desde la estética, que es una parte que es y no es, que está por lo menos también entre la filosofía y la oscila entre la lógica y la sensibilidad continuamente, y el hecho que ese objeto sea un objeto sensible pone filosofía en apuros siempre, y pone ella misma la propia lógica, perdón, la propia estética también. De modo que yo creo que, un poco lo que decía Juan Andrés al comienzo, la necesidad de potenciar un pensamiento intenso y un pensamiento jugado, para mí eso es un poco lo que supone el pensamiento filosófico, y la posibilidad de no obviamente acumular erudición, como bien lo hacía Charles. Charles siempre aterrizaba su pensamiento, un pensamiento situado siempre, referido a situaciones concretas, porque nos sirve mucho, nosotros no tenemos mucha tradición de un pensamiento filosófico
como intensamente articulado de manera académica, y sin embargo yo creo que eso da justamente al pensar a la gente que ha pensado en Paraguay, que piensa desde el país, una libertad bastante mayor y una flexibilidad en cuanto a encarar una serie de problemas, más allá del pecado o del que tiene la filosofía occidental, que es su herencia metafísica y que dicotomiza lo sensible de lo intelectual, el sujeto del objeto, materia de la forma, el espíritu de la realidad, etcétera, ¿no? De modo que yo pienso que hay muchas formas de acceder, por eso para mí el arte es también una forma de acceder a un pensamiento profundo y a un pensamiento intenso, ¿no? Aunque obviamente tiene diferencias si analizamos académicamente con el pensamiento filosófico. Pero mucho del pensamiento, mucho, no todo, obviamente, el pensamiento intenso que yo veo en Paraguay, lo veo, por eso me interesó partir de la obra de Roa, que era un filósofo en el sentido amplio, extenso del término, ¿no? Como son filósofos los, y siguen siendo los guaraníes, no solamente en el Aymara Pitá, sino en su concepción del mundo y en su concepción de las cosas. Otros pueblos indígenas también, hay toda una filosofía Ishir que es deslumbrante y que tiene una intensidad enorme, piensa acerca de la condición humana, tiene una cosmología, tiene una lógica, obviamente con otros recortes que no pasan por los recortes eurooccidentales, pero sí desde una perspectiva de colonial también conviene reivindicar esos pensamientos alternos. Bien. Muchas gracias, Ticio, también por la respuesta eh, para Enzo, ¿verdad? Dice Alicia Campos Cervera, dice Juan Andrés Ticio, estamos viendo y escuchando desde España. Es un lujo y un placer. Gracias por esta contribución. Interesantísimos los aspectos que tocáis y vuestra autoridad en los asuntos tratados de gran alcance. Un abrazo a cada uno y felicitaciones a ambos. Esta es Alicia Campos Cervera que les saluda a ambos desde España. También saludó Gloria Velilla, le saludó Rocío Ortega. A ver un poco, también le saludó, bueno, Enzo Domínguez, que había saludado también. Yaguareteguazú, que bueno, no me acuerdo quién era, pero tiene el nombre así en el Facebook. Esas son cosas que pasan en el Facebook. Pero no me acuerdo quién era. Discúlpame, Yaguareteguazú, pero bueno. También vio saludos. Así que, bueno, yo creo que acá Raquel Rojas también, excelente Ticio, así se llega al conocimiento y la reflexión intensa también desde el arte. Te felicita Ticio Raquel Rojas, también directora de teatro. Bueno, yo creo que 1 hora y media ya de conexión fue un gran homenaje a Charles, creo yo, es lo mínimo que podemos hacer. Agradecerles a Juan Andrés y a Ticio por su tiempo, eh, por este recordatorio, a la Sociedad Paraguaya de Filosofía y a su presidente César Zapata, al Centro de Investigaciones en Filosofía y a su director Cristian Andino, a José Manuel Silvero, que fue el iniciador de esto, ¿verdad? Que está conectado, está viendo por Facebook, que está desde, creo que está en Villarrica, él, por lo menos en el Iguituruzú, está ahí por el Valle de Juan Andrés, por ahí está cercano, el Valle de Andino también. Y bueno, a Raúl Acevedo y a Nico Gayol también que estuvieron ahí en la parte técnica que es fundamental para que esto salga. Y a todos los que estuvieron conectados, les agradezco muchísimo el apoyo. Y bueno, no se olviden que hay ahí una cuenta bancaria que espera los aportes voluntarios de cada uno para que le vamos a destinar a la familia de Charles. Esto también se hizo para eso. Así que si alguien está en condiciones, bienvenido sea. ¿Verdad? Bueno, yo creo que sí, Osmar Sostoa también manda saludos. Eh, Julio Espínola, Yaguareteguazú, Julio Espínola, sociólogo y filósofo, amigo de Charles, muchos sábados de lectura de Espinosa. Julito, disculpa, ahora sé que Julio Espínola. Claudio Duarte, amigo de Charles, también saluda acá. ¿Verdad? Sí, también de Villarrica, Claudio Duarte,
Mucha gente desde el Guairá enviando saludos. Laura Dalman de Toledo desde Nueva York saluda. Muchas gracias, Laura Dalman. Nos están viendo también desde Nueva York. Y así. Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando. Muchas gracias de vuelta a Juan Andrés y a Ticio y Lorena, que la vamos a tener. Esto no termina acá, es el inicio de una serie de homenajes que le vamos a hacer a Charles Quevedo, que tuvo muchos amigos que van a hacer hablar sobre él, sobre su memoria, sobre su vida y también sobre los distintos aportes en filosofía y en ciencias sociales que él también hizo en su momento. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en cualquier momento para continuar esta serie de homenajes. Hasta luego. Muchísimas gracias a Hasta luego. ustedes, los organizadores, a todos quienes saludaron, amigos queridos, casi todos o todas. Y bueno, seguiremos entonces pendientes de estos homenajes, que yo creo que es la mejor manera de continuar la memoria de Charles. Hasta luego.